Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un honor y un privilegio trabajar esta tarde con todos ustedes. Ya hemos estado un poco a distancia. Saludos a los compañeros de la sede de San Pedro, con quienes ya trabajamos la semana pasada, y también a los compañeros de Ciguatepeque, que tuve el gusto de conocerlos hace unos días. Lamentablemente no hemos tenido oportunidad de físicamente ver a los compañeros en Choluteca. No sé si debo de estar parado aquí todo el tiempo para que esté en la cámara, pero yo creo que una vez que empecemos con la presentación, pues las cosas estarán más hacia la pantalla y los contenidos, y la voz solo estará en la parte posterior. Vamos a ver si esto... Bien. Quisiera empezar un poco con esta reflexión. Ahora, en unos momentos, les voy a dar la agenda de lo que vamos a trabajar, pero yo con mucha frecuencia escucho que la gente se queja de si algo es difícil y que entonces no hay que hacerlo, o que hay que buscar un camino fácil. Yo creo que es una de las cosas donde perdemos una oportunidad de aprender, como bien lo apuntó en alguna época Pablo Picasso, probablemente el artista que ha generado más obras en el siglo XX, y algunos dicen que incluso el de mayor productividad en muchas generaciones. Entonces, siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para poder aprender cómo hacerlo. Creo que es una pregunta, un planteamiento interesante. Esto lo conocemos muy bien todos, ¿verdad? El tema del método científico lo hemos estado encontrando, y luego nos cuestionamos si no habrá otra forma de hacer lo que queremos hacer, que en términos un poco reducidos y pragmáticos, pues lo que queremos hacer es un doctorado, y ya me quiero ir a trabajar para hacer otras cosas, pero tengo que seguir el proceso, tengo que ir armando todo esto de acuerdo a ciertas reglas que están especificadas a través de este procedimiento. Bien, si alguien en San Pedro Sula me hiciera favor de leer lo que está en la pantalla. No hay ningún documento en pantalla que podamos visualizar a través de San Pedro Sula. ¿Les suena familiar esto? No ha compartido nada, doctor. ¿Perdón? No ha compartido archivo todavía. A ver, aquí solicito apoyo técnico para el archivo. Ahí en moderar y subir el archivo. Un momentito, me están auxiliando aquí para compartir el archivo. ¿Ya estás viendo el archivo? Sí, doctor.
¿Hasta dónde alcanza? ¿Hasta qué lado? Vienen. A ver, voy a estar caminando. No puedo estar en un solo lugar. Así que de repente estarán ahí en la cámara y de repente no estaré en la cámara. Mi Luis, cara es muy fea para que la estén viendo, entonces no se pierdan de gran cosa. ¿De acuerdo? Y bueno, también me interesa estar en contacto con los que están de manera presencial. Bien, entonces había yo empezado con esta cita y después pedía yo que miráramos sobre este esquema del método científico, donde se plantean antecedentes, hipótesis, etcétera, 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 todos estos temas en los que ustedes ya están siendo expertos. Vamos a ir entrando a cada uno de ellos y hacía yo mención a esta cita, esta reflexión que aquí en la sede Emi nos hizo favor de leer, y espero que las otras sedes ya la hayan leído. Y mi pregunta es si la cita les es familiar o no. Si a alguien les es familiar, por favor avise. ¿No? ¿Nadie? ¿Ahora? ¿Les es familiar? La cámara puede ver esto, ¿verdad? Aquí tengo en mis manos un documento sobre el doctorado en Administración General y en la parte final es donde hace esta cita el doctor Adalid, que me parece muy oportuna, sobre todo las últimas palabras, desarrollo de nuestro país. A final de cuentas es un proceso de generación de conocimiento que queremos que tenga un impacto en el desarrollo del país. No vamos a resolver todos los problemas, pero sí queremos ser parte de la solución y sí queremos compartir nuestra experiencia hacia ese fin. Esa es parte de la misión. Esa es parte de la misión. Bien, yo les preguntaría algunas cosas. Todas estas preguntas les son familiares, ¿verdad? Terminar una tesis es un problema, conseguir trabajo también lo es, retener colaboradores talentosos sin duda, motivar a los colaboradores también, todos estos son problemas. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿son problemas de investigación? ¿Alguno de los anteriores es problema de investigación, como está expresado? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué no son problemas de investigación? Porque la investigación sobre todo es una transformación consciente de la realidad o proyectos de intervención. Los anteriores son problemas en general. En inglés hay una diferencia entre hablar de un problema, a problem, o hablar de una dificultad, trouble, o difficulty. Son como tres acepciones. En español creo que tendemos a reducir cualquier situación a decir que es un problema. Claro que en el lenguaje común sobreentendemos, hace un momento tenía un problema porque el archivo no estaba compartido. Eso no era un problema realmente, era una dificultad nada más que había que resolver técnicamente. Entonces, aquí tenemos que nosotros empezar a clarificar nuestra idea de que de los problemas que estamos hablando en el contexto del doctorado en administración son problemas de investigación. Y entonces tenemos que trabajar sobre qué es un problema de investigación. Y tener en claro que, si bien la investigación es importante, ella no es la que resuelve los problemas. De ninguna manera va a resolver los problemas, al menos de manera inmediata. Sí nos va a aportar elementos que nos permitan ir avanzando hacia la solución de alguna situación problemática a través de definir nuestro problema de investigación. Pero sí aporta elementos que posibilitan la atención, y eso es a través de un problema de investigación. Bien, voy sobre la agenda de lo que pretendo abordar en la sesión de hoy. Primero, identificar el proceso para redactar la pregunta de investigación.
que tiene que ver con todo el proceso de poder dejar en claro cuál es el problema de investigación. Más adelante ya no voy a estar poniendo el adjetivo de problema de investigación. Espero que para todos quede claro que cada vez que decimos problema nos estamos refiriendo a un problema de investigación. Cuando quede duda, vale la pena preguntar, intervenir y tratar de aclarar qué es lo que está ahí ocurriendo. Voy a dar algunos ejemplos de problemas de investigación y a evaluar algunas de estas preguntas, y vamos a ir a lo largo de todo este proceso introduciendo algunas definiciones. En algunos casos, la definición no es única o no nos satisface a todos, porque obedece a una cierta corriente de pensamiento. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en estos momentos. Primero, quisiera que consideraran lo siguiente. ¿Existe el parto sin dolor? Si tuviéramos algún médico o enfermera, sería muy apreciado que nos dijera si tal cosa existe. Porque yo veo anuncios en muchos hospitales que dicen, se da asistencia de parto sin dolor. ¿Hay alguien en el grupo, presencial o virtual, que su área sea las ciencias de la salud? ¿No hay nadie? ¿No? Bueno. ¿Creen ustedes que existe el parto sin dolor? Las que son madres nos podrían decir. ¿Perdón? Pero inclusive por cesárea hay dolor. Y lo que he hablado con muchas madres es que dicen que tal vez sea más doloroso que el parto mismo, que el parto natural, porque es una intervención quirúrgica. Entonces, a pesar de anestesia y demás, no hay parto sin dolor, ¿verdad? Eso no existe. ¿Qué queremos también pensar? Ahorita vamos a ligar las tres cosas. El avance de una película, tráiler o corto de una película, es aquello que nos hace decir, yo sí quiero ver esa película o me gustaría ir a verla. Y hay otras que vemos ese tráiler, ese avance y decimos, prefiero no ir a ver esa película, ¿cierto? Nos ha pasado con algunas sí y con otras no. El prólogo de un libro. Abrimos las primeras páginas, leemos el prólogo, bienvenida, bienvenida. Y a partir de esa lectura del prólogo, tomamos la decisión de leer o no leer el libro. Prólogo que invite. Lo que queremos es que en una pregunta de investigación que planteemos sea atractiva y que haga que el lector quiera seguir adelante con mi trabajo. Lamentablemente, no existe un algoritmo para producirla. Es decir, no existe una receta que no falle, que siempre acierte y que con eso, si sigo esos pasos, produzca yo una pregunta de investigación. Por otra parte, si alguien sabe cómo resolver un problema, pues ya no hay problema de investigación, ya está resuelto. Seguimos en el tema de... Muchas gracias. Gracias, muy amable. Perdón, si saltó una, no. Vamos a ver qué nos dicen otras personas. ¿Qué es un problema científico? Cuando digo otras personas, de ninguna manera es ignorando la brillantez de muchas de ellas, como el caso de Mario Bunge, filósofo, físico y filósofo, nació en Argentina en 1919, vive aún, es uno de los filósofos importantes, destacados del siglo XX, y ahora casi podemos decir del siglo XXI, porque si sigue vivo y sigue produciendo, él es profesor en la Universidad McGill en Montreal, donde su oficina es una casa, literal, es una casa muy bonita, pequeña, una casa de principios del siglo XX, ya se imaginarán, varios pisos, 3 pisos si no mal recuerdo, y un sótano, y llena de libros. En sí mismo esa casa es una biblioteca, es fantástico estar ahí. Solo una vez he estado ahí de visita porque tenía un amigo que hizo la tesis con Mario Bunge, y pues una vez que me enteré que ese amigo
y tenía reunión con su asesor, le dije, yo te quiero acompañar, te llevo la maleta para conocer a Mario Bunge, ¿no? Toda una experiencia. Bueno, Bunge plantea que un problema científico tiene que ser accesible. Accesible en el sentido de que se puede abordar, no que sea fácil. Que existe un cuerpo de conocimiento, datos, teorías, técnicas, donde ese trabajo que me interesa, ese problema, sea posible tratarlo. Bien formulado en el sentido de exigencias formales, bien concebido en términos de cuáles son sus supuestos, los específicos y los explícitos, y que sea un problema que esté bien delimitado, es decir, que se sepa qué cosas sí se pueden abordar en ese contexto y cuáles no. Que tengamos alguna posibilidad de existencia de una solución, o sea, dado que lo empezamos a describir, se pueda vislumbrar caminos de solución y formular anticipadamente estipulaciones del tipo de solución y de su comprobación. O sea, si yo planteo el problema correctamente, siguiendo estos lineamientos, las posibilidades de sufrimiento van a ser menores. Podríamos decir, hacer la tesis sin dolor, pero acuérdense que no hay parto sin dolor, entonces va a doler de todos modos. O sea, de todos modos hay que pasar la experiencia. Elide Gortari, el doctor Elide Gortari, filósofo mexicano, para él el planteamiento del problema es tomar en cuenta el conocimiento previo. Considerar qué resultados de experimentación y desarrollo teóricos ya están ahí disponibles para sustentar lo que pretendemos abordar. Que esté expresado en el pensamiento de forma de contradicciones. Él plantea que cuando estamos abordando un problema, eso está ya en nuestra mente y nos está presentando un conflicto, una serie de contradicciones. Y que esas contradicciones son las que queremos resolver. Queremos ver desde qué enfoque abordarlo. Y enfrentar sobre todo las contradicciones para develar, descubrir una posible solución. Las dos referencias las pongo ahí a su disposición. El material no es que ellos lo hayan expresado ayer, lo expresaron hace unos años. Y sobre Elide Gortari no resisto la tentación de comentarles algo. Elide Gortari ya falleció, Elide Gortari, un filósofo mexicano, una figura muy importante en el desarrollo del país. En el año 68, hace ya muchos años, una serie de sucesos en todo el mundo desencadenaron violencia en muchos lados. No sé si en Honduras también haya ocurrido lo mismo. Pero en el año 68 en particular, en México, fue un año muy turbulento, que terminó con lo que es denominado la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre, donde hubo en una manifestación de estudiantes, la policía intervino, los militares, y hubo muertos, y hubo gente desaparecida, y hubo gente que fue a dar a prisión. No sé si alguien tenía referencia de eso, o si alguien puede comentarme si en Honduras también pasó algo en ese año 68, pero fue algo que ocurrió en México. Hubo disturbios estudiantiles en la Sorbona en París, en muchas universidades en Estados Unidos. Entonces no descartaría que también en Centroamérica, en algunos países se haya ocurrido, y en Sudamérica. El caso es que Elide Gortari era una de las personas que estaba activa en el movimiento, fue detenido. Lamentablemente el expresidente es familia de él, es sobrino, Elide Gortari, lo cual presenta toda una gran contradicción, porque Elide Gortari era un pensamiento socialista, comunista, y el presidente tenía otra visión, ¿verdad? Una visión neoliberal. Pero lo que les quería compartir es que en particular a Elide Gortari, el presidente de esa época, Díaz Ordaz, estando preso Elide Gortari en Lecumberri, en la prisión federal, el discurso del presidente del informe dice algo así como: algunos filósofos de los disturbios han sido detenidos. Es una frase dedicada al doctor Elide Gortari, ¿no? Elide Gortari, estando preso, escribió varias de sus obras, estuvo varios años preso. Fue privado de libertad. Y ahí también seguir escribiendo. Ahí pudo seguir.
Muchos años fue privado de su libertad. Bueno, sí, por estar participando, apoyando el movimiento estudiantil en el 68. Esa fue la causa. La causa fue un preso político, definitivamente, ¿sí? ¿Sí? Fue un preso político. Todo un personaje, y en el mundo intelectual un hombre muy respetado. Bien, volviendo al planteamiento del problema y a la pregunta de investigación, que es, ¿qué es lo que nos está causando más problema, verdad? No a ustedes, a otras personas, a ustedes eso no les causa ninguna dificultad, ¿verdad? ¿Cierto? Para ustedes todo esto es muy sencillo. Planteamiento del problema, ¿qué pautas de validez? Ya que está planteado, ¿qué vamos a hacer? Debe de establecerse explícitamente, es decir, no puede quedar nada más en mi mente, hay que bajarlo, ponerlo en blanco y negro, decimos, es decir, ponerlo por escrito. Que las tentativas de solución estén derivadas lógicamente del planteamiento. Y aquí lógicamente lo uso no en el término cotidiano que decimos, pues lógicamente que si moviste el switch, el interruptor se prende la luz, es lógico. No me refiero a esa lógica, me refiero a la lógica formal. A esa lógica es a la que me refiero. Así como antes apuntábamos que no todo problema es un problema de investigación, aquí lógicamente nos referimos desde el punto de vista formal. El planteamiento en sí no debe de presentar contradicciones entre la teoría que está fundamentada y los posibles resultados. Por eso la insistencia de que tengamos una teoría detrás de lo que pretendemos estar analizando. Que todas las condiciones establecidas sean viables en la práctica. Es decir, yo no me puedo poner a trabajar un problema donde en la práctica no voy a poder obtener los datos. No tiene ningún caso hacerlo. El planteamiento en sí no debe de negar las condiciones, las proposiciones empíricas, y el planteamiento debe de admitir proposiciones establecidas con rigor. Este planteamiento también pudiera ser modificado en algún momento por los resultados experimentales o el resultado de la investigación. En ese planteamiento vamos a estar recurriendo a conceptos, y por conceptos aquí queremos decir conceptos como una abstracción, conceptos que tienen contenido y forma y que posean un grado de generalidad, que va a representar los fenómenos y objetos, pero no son ni el objeto ni el fenómeno en sí. O sea, hablamos de un concepto, o sea, concreto. Cuando hablo del concepto pobreza como sociólogo, no me refiero a que no tiene una lempira en el bolsillo, no me refiero a que no tiene para comer, o sea, me refiero a un concepto en términos de investigación más amplio, que implica la imposibilidad de acceder a una serie de recursos o a una serie de servicios. O sea, podría hablar incluso hasta pobreza de tiempo. O sea, muchas veces la gente con menos recursos económicos tiene más de un trabajo. En consecuencia, no tiene tiempo de ir a estudiar un doctorado. En consecuencia, va a seguir teniendo más trabajos, baja remuneración y difícilmente se rompe de ese ciclo, ¿cierto? En ese sentido, creo que todos los que estamos aquí, virtuales y presenciales, tenemos que reconocer que somos una clase privilegiada. O sea, tenemos un empleo, tenemos una formación académica y tenemos una obligación de trabajo por el desarrollo de nuestro país. No hay vuelta de hoja. Ya tuvimos el privilegio de estudiar, ya tenemos el privilegio de trabajar, estamos obligados. Otro término que vamos a usar es el término de hipótesis. Con él estamos refiriéndonos a una forma del desarrollo científico, que es una construcción racional que está sujeta a las pruebas experimentales para verificarse. Una característica importantísima de la tesis es que puede ser refutada, es decir, podemos decir, no se cumplió y por lo tanto hay que reformular esa hipótesis, trabajar nuevamente en proponer una nueva hipótesis. Y que esta hipótesis también puede ser comprobada por la evidencia. Es decir, yo planteo la hipótesis, la evidencia no entra en contradicción con la hipótesis y en ese momento digo, la hipótesis sigue vigente. Sigue vigente mientras no haya evidencia que la contradiga. ¿De acuerdo?
Y también hay que reconocer que las cosas son como son y nosotros no siempre las vemos. La Tierra es plana, ¿cierto? Bueno, era plana hasta que alguien dijo no, parece que puede ser de otra manera. Los planetas giraban alrededor de la Tierra. Bueno, hasta que alguien más no llegó con evidencia que dice no, es al revés, es el Sol, el centro y lo demás gira alrededor de eso. Por mucho tiempo se pensó es el único sistema solar y ahora sabemos que no es el único, que hay otros sistemas. Buenas noches. Ah, ok, gracias. Pensé que estaba hablando bien. Ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? Entonces no necesito el micrófono. Bien, entonces, cuando una hipótesis se logra comprobar suficientemente con evidencia, puede llegar a convertirse en una teoría científica. Bueno, y una teoría científica, ¿cómo la vamos a entender? La vamos a entender como un instrumento de la ciencia que define la orientación misma de la ciencia. No he dicho que sea una ciencia, ni he entrado en la discusión si la administración es o no es una ciencia. Como dije en la primera presentación, Arias Galicia nos da luz en este asunto donde nos dice, dejemos de preocuparnos si la administración es o no es ciencia. Pensemos más bien en tener una actitud científica hacia la generación del conocimiento de la administración. Y creo que eso es un comentario muy interesante porque nos permite abordar con mayor confianza una gama de problemas que son reales, una gama de situaciones. Aquí se hable mal al usar la palabra problema porque genera confusión. Y bueno, el tema de la teoría tiene que ver sobre todo en que nos permite resumir una serie de hechos y nos va a señalar las lagunas en nuestro conocimiento. Bien, nuestra gran angustia es cómo formulamos esa pregunta de investigación. Sin duda que esto va a demandar un gran esfuerzo de introspección y de reflexión. Es, ante todo, un ejercicio intelectual. Y apropiadamente redactada, va a guiar el proyecto de investigación. Nos va a asistir en la construcción de los argumentos lógicos y resume el tema que el investigador aborda. Esto es lo que va a estar atrás. Dime. Sí, la consulta que tengo es sobre el término demanda, introspección y reflexión. ¿Qué es eso? A ver, esta demanda no tiene que ver con aspectos legales. O sea, solicita. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué quiere decir introspección? Yo entendería que es un ejercicio para revisar como la parte interna de algún problema antes de explorar elementos externos. ¿Alguien más podría apoyarnos? Introspección es a lo interno, hacia adentro, ¿verdad? De lo que necesitamos investigar, pues, ¿verdad? Hacia uno mismo. Exacto. Muchas gracias. ¿Te queda claro? O sea, un ejercicio de introspección se refiere a que eres tú el que está haciendo este trabajo. De alguna manera eres el que está solo en el proceso. Tienes que trabajar tú solo en esa parte. Contigo. Eso no quiere decir que no le hables a nadie. Quiere decir que, a final de cuentas, sí vas a hablar con mucha gente, sí vas a leer mucho, sí vas a hacer muchas consultas, pero eres tú quien está haciendo ese proceso de reflexión, de introspección, de mirar hacia ti, dentro de ti. Bueno, ¿y cómo se redacta? Ahorita vamos a regresar al tema de introspección. Es una muy buena pregunta la que hiciste. De hecho, es una de las grandes preocupaciones que nos asalta en el proceso. Vamos a ver una definición más bien. Una redacción de pregunta de investigación nos dice Kellinger que es una oración que pregunta qué relaciones existen entre dos o más variables. Básicamente podríamos decir, ¿no?
O sea, ¿cómo impacta esta variable en el desempeño de esta otra? ¿O cómo impacta este conjunto de variables bajo tales condiciones en una tercera variable? Eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Qué criterios vamos a establecer para calificar la redacción de esa pregunta de investigación? Primero, obviamente, que se expresen como relación de dos o más variables, que esté formulado sin ambigüedades y debe implicar la posibilidad de una prueba empírica. Eso no tiene vuelta de hoja. Lo más importante. ¿Qué será lo más importante de todo esto? ¿Qué crees que sea lo más importante? La investigación. ¿Será lo más importante? Pero solo si nos restringimos a la pregunta de investigación, ¿qué crees que sea lo más importante de la pregunta? El saber que de la pregunta de investigación, el definir, delimitar bien qué es lo que vamos a estudiar, el resultado que andamos buscando, el objetivo. Muchas gracias. Difícil, ¿verdad? Saber preguntar es muy complicado. En el caso de la pregunta de investigación, lo más importante la responsabilidad de que el investigador haga su proceso de introspección. ¿De acuerdo? Ya no vamos a encontrar un libro que nos diga formulación de pregunta de investigación sin dolor. No hay tal cosa. No existe tal cosa. Y no es la única área de conocimiento en lo que eso ocurre. Aquí nuestro experto en la tecnología nos podrá decir qué dolor de cabeza fue la primera línea de código en un lenguaje de programación. Y qué dolor de cabeza fue hacer el primer sistema, donde todavía no sabe uno ni cómo preguntarle al cliente qué es lo que quiere. Y el cliente me dice una cosa y yo entiendo algo, hago el programa, regreso con el programa y el cliente me dice eso no es lo que quiero. Tenemos problema ahí también, tenemos dificultades, oportunidades por aprender, como dicen los en inglés. Entonces, para formular esta pregunta de investigación, tenemos que identificar el tema de interés en el que se va a estar, estamos mirando ese trabajo que queremos realizar. Sin duda hay que realizar una indagación preliminar del tópico general. Si mi interés está en pobreza, pues tengo que mirar qué definiciones hay de pobreza, no lo que yo pienso de pobreza. O sea, ¿qué han dicho los filósofos de pobreza? ¿Qué han dicho los sociólogos de pobreza? ¿Qué han dicho los economistas de pobreza? ¿Qué han dicho los administradores sobre la pobreza? Mirar cuál de todos ellos tiene alguna teoría y sobre esa teoría empezar a manejar los conceptos en los términos que fueron planteados hace un momento como un abstracto y a partir de ello iniciar el proceso de formulación de hipótesis y ir definiendo en todo ese trayecto una posible pregunta de investigación. Estoy hablando de que parto de un aspecto muy general. Estoy buscando quiénes han trabajado sobre esa área para poder ver si desde esas posturas yo puedo inscribir lo que es el tema que está siendo de mi interés. Identificar qué investigaciones previas, quiénes lo hicieron, dónde los hicieron, en qué universidad, hace cuánto tiempo, qué posturas hay respecto al tema, si hay conocimiento generado fuera del ámbito académico, quién lo tiene, cómo se puede compartir. Para ir acotando también esta pregunta, yo tengo que reflexionar, proceso de introspección, interrogándome como preguntas WH. En inglés son WH, ¿por qué? ¿Alguien puede comentarme por qué son preguntas WH? Where, etcétera. O sea, todas las que nos podamos hacer en ese
desde esa perspectiva de preguntarme. En vez de ser muy benévolo conmigo, tengo que ser muy duro, muy crítico, de estar cuestionando lo que estoy proponiendo. Y generar además una relación de preguntas que pudiera yo más adelante considerar. Definitivamente aquí, la gran tentación fue escoger algo que me sea familiar y que yo sí pueda hacer. Me estoy perdiendo la oportunidad de aprender. Yo necesito también buscar aquellas que sea un reto, que sea un desafío, que sea una oportunidad para aprender. Si no es una oportunidad para aprender, ¿para qué lo hago? Ya lo sé hacer, no tengo nada que aprender. Respeto mucho lo que varios de ustedes están haciendo. No son administradores y están haciendo un doctorado en administración. O sea, están enfrentando un desafío. La formación básica no es de administrador y sin embargo están dando ese paso. ¿Por qué? Porque quieren aprender. Si no quisieran aprender, no estarían aquí. Si no quisieran tomar el desafío de estos retos, pues tampoco estarían por aquí. Entonces eso lo reconozco y lo respeto mucho. Los felicito por esa decisión de avanzar en su carrera académica buscando una alternativa. Y bueno, con todo esto atrás, sería el momento de redactar mi primer boceto de una pregunta de investigación. Una vez redactado, volvería un poquito al boceto. ¿Cuántos dibujantes habrá en el grupo? Buenos dibujantes. ¿Hay algún buen dibujante por aquí? ¿Nadie? ¿Ninguno se les da el dibujo? Bueno. Todos hemos visto algún dibujo, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? ¿Han visto dibujantes en la calle de estos que hacen los retratos? ¿Sí? ¿Lo hacen sin pensar o hacen un esbozo primero y luego van marcando? Primero hacen un esbozo. Entonces, ¿por qué la tentación de redactarla, sentarnos y decir, ya voy a escribir la pregunta de investigación? No hay tal cosa. Tengo que hacer un boceto también. Tengo que hacer una aproximación. Tengo que equivocarme. Tengo que equivocarme. Nadie tiene éxito en algo sin haberse equivocado antes. Eso no tiene vuelta de hoja. Primero nos tropezamos y luego decimos, bueno, ya me tropecé, ya me fijé dónde. No me va a volver a pasar. Damos 2 pasos y nos volvemos a tropezar con lo mismo, ¿verdad? Tenemos que aprender. O sea, haberse tropezado no significa que ya aprendimos. Ya sabemos que nos equivocamos y tenemos que seguir adelante. Y tenemos que ser muy cautos en los siguientes pasos. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente es un problema nuevo? La relación que tiene la motivación en la productividad de las empresas. ¿Alguien ha escuchado ese tema? ¿Quiere estudiar el efecto de la motivación de los trabajadores en la productividad? Hasta el cansancio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tiene de nuevo eso? ¿Qué aporta? Es pobre, ¿verdad? Tengo que trabajar más sobre eso. La motivación tiene que ver con personas, ¿cierto? La motivación es un proceso complejo. Lo que motiva a una persona no la motiva a otra. ¿Qué especialidad estudiará motivación científicamente? ¿Quiénes la estudiarán? ¿Quién estudia procesos mentales? Los psicólogos. ¿No habrán estudiado ellos ya algo sobre motivación? Seguramente. Entonces vamos a asomarnos a ver a los psicólogos qué han hecho sobre motivación, qué tipo de trabajos, qué teorías han generado. Posiblemente eso me sirva para mi trabajo. Productividad. Pero fíjense que en lo particular, los problemas de investigación surgen, las necesidades de investigación surgen de problemas específicos que uno tiene en sus empresas, ¿no? Y uno de los problemas en lo particular que yo pude identificar en la empresa para la que yo trabajo fue una baja motivación en general en el personal. Ese es uno de mis temas de trabajo, de hecho es el que yo vengo desarrollando.
resulta ser pues de que este tema es un poco escabroso, pues, porque hay muchas empresas que buscan de alguna manera, establecen estrategias de adelgazamiento, ¿verdad? Cuando me refiero a estrategias de adelgazamiento es que reducción de personal, etcétera. Hay diferentes estrategias. Pero esa es la perspectiva de la empresa, ¿va? Desde la gerencia superior, pero no la del ¿cómo se llama? El mando medio, el ejecutor que está haciendo la labor, no lo ve de esa manera. Entonces, se generan, ¿verdad? Situaciones para contrarrestar eso. Entonces, se identifica un problema. Entonces, al identificarse el problema, vienen las posibles soluciones, ¿verdad? ¿Dónde están las posibles soluciones? Con la investigación, ¿verdad? Ahí viene el trabajo de investigación. Entonces, lógicamente, una cosa lleva a otra, ¿verdad? Esto contrasta a veces, muchas veces, los trabajos de investigación con intereses, ¿verdad? Intereses que tienen algunas organizaciones creadas, ¿verdad? En lo particular, eso es lo que yo ya estoy experimentando en mi institución, ¿verdad? Yo estoy ahondando poco a poco, como usted manifiesta, introspectivamente, desarrollando el trabajo de investigación, y cada vez que uno va profundizando se va dando cuenta realmente cuáles son las verdaderas intenciones de lo que genera la desmotivación en el empleado, ¿verdad? Una de las razones es, en la institución para la que yo trabajo, siempre se ha pretendido una empresa estatal pasarla a la empresa privada. Entonces han generado en el tiempo diferentes estrategias para lograr ese objetivo. Entonces cuando alguien viene y empieza a hacer una investigación y se da cuenta que esos son los verdaderos objetivos, intereses, pues entonces entra en conflicto. Entonces ahí es donde en este momento yo estoy entrando en un conflicto porque sí estoy identificando de que esa falta de motivación o desmotivación en el personal es inducido con propósito específico. Entonces ahí es donde viene el conflicto, ¿verdad? Porque ya entra uno en conflicto de intereses con otras personas. Entonces, sí es un tema muy complejo, ¿verdad? Porque lo que usted dice es correcto. Hay diferentes perspectivas, ¿verdad?, de lo que es la motivación para unas personas y para otras, ¿verdad? Entonces ahí es donde se vuelve complejo este trabajo, ¿verdad? Porque no todas las personas vemos las cosas de la misma forma, ¿verdad? Entonces, congeniar, identificar esos criterios, tener un mismo criterio es bien complejo, ¿verdad? Cada quien tiene su punto de vista y cada quien ve, sobre todo el ser humano, ¿verdad?, que es un ser muy complejo, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de este asunto, ¿verdad?, del tema de la investigación, que en la medida que uno va profundizando en estos temas, se va dando cuenta, pues, de otras realidades que a veces son, ¿cómo se llama?, entran en contradicción, ¿verdad?, con otros intereses, ¿verdad? Y eso es lo complejo, es un tema muy interesante, lógico, pero uno como administrador lo que ve son el resultado. Uno identifica problemas, pues, porque uno dice, bueno, esta persona, ¿por qué esta persona no responde de esta forma? ¿Por qué esta persona ha bajado su productividad? ¿Verdad? ¿Por qué esta persona no da los mismos resultados que esta otra? Entonces, ahí vienen las preguntas, ¿verdad? Y las investigaciones surgen de problemas específicos. Entonces, esa es una de las razones que me ha llevado a desarrollar este tema, pero sí, pues, es un tema, aparte de complejo, pues, confronta con otros intereses, y ahí es donde esto se vuelve todavía mucho más complejo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, aquí diríamos que el problema que nos acaban de platicar, compartir, pues no es un problema nuevo, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer un esfuerzo por tratar de ubicar dónde está la aportación del trabajo
porque si no identifico eso pronto, voy a tener dificultades, o sea, necesito afinar esa parte. Ese problema que estás intentando trabajar, mis comentarios ahorita los voy a dirigir al compañero que acaba de compartir su punto de vista. Ese problema que nos acabas de platicar es, bueno, tu problema vas a tratar de aportar o cómo vas a hacer para aportar, sería la otra parte que teníamos que estar preguntando. La pregunta como está planteada es susceptible de investigarse. Tienes que responderte tú a eso. ¿Qué metodología puedes utilizar? ¿Con qué metodología puedes abordar el problema? ¿Qué posibilidades hay desde diferentes perspectivas de avanzar en ello? ¿Es posible obtener datos y analizarlos? Muchas veces elegimos un problema para el cual no nos van a dar los datos. Punto. Si no nos van a dar los datos, no vamos a poder avanzar. Nos vamos a quedar fríos, en el mejor de los casos, y decepcionados muy pronto, porque no llega uno muy lejos. Y si la pregunta de investigación es muy amplia o es demasiado específica. Hablar del impacto de la motivación en la productividad es muy amplia. ¿Cómo podemos acotarla? ¿Nos vamos a referir a cualquier nivel de los colaboradores? ¿Nos vamos a referir a cualquier tipo de empresa? ¿Nos vamos a referir a una empresa específica y a un nivel específico dentro de los colaboradores? La volví muy específica en la pregunta. ¿A dónde voy a estar enfocando? Como tú bien acotaste, no a todos nos motiva lo mismo. A los que dan clase lo saben, ¿no? Hay estudiantes que están únicamente motivados por la calificación. No hay nada más que los motive. Y hay otros que están motivados por aprender, por comprender. Y hay otros que fluctúan. Hay de todo. Hay diferentes motivadores. En alguna ocasión, en un curso que di, pues las primeras 3 clases fueron muy complicadas. No había mucha atención. Digo, no era sorpresa, era estadística para administradores, entonces no me sorprendía que no hubiera mucho interés. Entonces opté por lo siguiente. Todos estaban aprobados y no estaban obligados a venir a clase. Punto. ¿De veras estamos aprobados? De veras, todos están aprobados. Los que se vayan en este momento, en México las calificaciones, bueno, ya me sé los niveles de calificación de ustedes. Entonces, la primera oferta que hice fue, quienes se vayan hoy y no regresen, tienen 60. Y algunos se fueron. ¿Sí? Después de una semana siguieron las inquietudes. Entonces hice otra oferta. Quienes se vayan ahorita, la primera oferta tienen 70. A la segunda semana la oferta fue 60. Y entonces sí, me quedé casi con la mitad del grupo. Y empezamos a trabajar. Aproximadamente después de 3 semanas alguien preguntó que si ya no iba a hacer otra oferta para retirarse. Le dije, la oferta queda igual, 60%. Sí se retiraban algunos. Después de la 4ª semana fue una experiencia tan gratificante trabajar con los estudiantes, porque me quedé con los estudiantes que querían trabajar. Punto. Entonces la motivación, la respuesta al estímulo es muy diferente dependiendo de cada persona. Y dependiendo del nivel de experiencia también. Del nivel de experiencia. No lo he vuelto a repetir porque, pues, no tiene mucho caso, ¿verdad? No sé si vuelve a funcionar en algún momento hacerlo, ¿no? Porque, bueno, también tenía estudiantes en ese momento que lo único que les interesaba era probar la materia. No les interesaba otra cosa. Otra experiencia que ahora recuerdo de motivación es que tenía un estudiante extremadamente brillante, comparado con el resto. Esa fue una clase en ingeniería cibernética. Era un curso sobre estructura de datos, un tema que aquí el compañero maneja muy bien, aunque está ahorita en Android. Entonces este chico era muy inquieto, pero muy, muy inquieto.
Y entonces cualquier tema que yo iniciaba, inmediatamente él tenía una mejor solución, tenía una alternativa, hasta que finalmente yo estaba descontrolado. La verdad es que a pesar de más años y más experiencia, estaba yo descontrolado. Entonces le hice una propuesta enfrente de todos. Bueno, más bien él me desafió en un problema, yo le dije que era de otra manera, él me dijo que me lo podía demostrar en la computadora, le dije, yo creo que estás equivocado, pero bueno. Me dice, bueno, ¿qué me das si le demuestro que usted está equivocado? Y le dije que quedaba aprobado, que tenía 100 de calificación, pero que no regresara al salón. Hecho. Nos fuimos al laboratorio de cómputo, hizo la prueba, y él tenía razón bajo esas condiciones del sistema. Pero la pregunta general, la respuesta general era correcta la mía, pero la particular de él era correcta. Entonces, simplemente le asigné su 100, se fue, no regresó al salón. Todo el resto del semestre aquello fue muy fácil de trabajar, muy interesante, se quitaron los miedos en los compañeros. Varios años después, este alumno brillante, fuimos después muy buenos amigos, me dijo que nunca sufrió más porque pensaba que no le iba a cumplir, que le iba a poner el 100. Sí se lo puse, pero sí me dijo que lo que más lamentaba es no haber estado en la clase. ¿Sí? Otro ejemplo de cómo te motivan cosas. Me centro en la parte educativa porque es algo que todos experimentamos como alumnos y como profesores. Por eso me estoy centrando en estos dos ejemplos y les comparto estas experiencias. Ninguna de las dos las volvería a hacer. Creo que no funcionan siempre. O sea, tengo mis dudas de si fue correcto, pero bueno, eso pasó, eso hice. Algunos ejemplos de advertencia. Perdón, esta lámina quedó fuera de lugar. Perdón. Ya no tiene caso. ¿Recuerdan una lámina anterior en la que les preguntaba sobre si eran problemas de investigación, una serie de enunciados? Y básicamente esta es la que tenía que estar en ese momento, o sea que no tiene caso ya abundar sobre ella. Voy a proceder a algunos ejemplos de preguntas de investigación. Del lado izquierdo voy a poner una declaración ingenua. Y por ejemplo, una pregunta sería, ¿cuál es la tasa de desempleo en Cihuatepec? La pregunta es trivial, o sea, no es asunto que yo pudiera llevar a una pregunta de investigación. Solo necesito consultar el Instituto Nacional de Estadística y ahí seguramente puedo tener la información. Entonces, propiamente como pregunta de investigación, está muy lejos. ¿Podría mejorarla? Bueno, pues una posibilidad es plantearlo como ¿cuál es el efecto del nivel educativo, experiencia laboral y edad en la tasa de desempleo? Supongo que sí tiene un efecto. Pero por el otro lado, comparado con la anterior, pues tiene mayor especificidad, me da más oportunidad de debatir lo que encuentre y de medir los resultados. ¿De acuerdo? O sea, sí me da esa oportunidad, esa pregunta como está redactada. Podría avanzar más sobre eso. Pero también la podría cuestionar, podría decir, oye, pero pues hay gente que está empleada y ni siquiera sabe leer y escribir. Y además es el empresario más exitoso de la región. Se dan casos, ¿verdad? Sí se dan casos de ese tipo. Vamos a una segunda propuesta de pregunta. ¿Cuál es el efecto del nivel educativo en los empresarios en Honduras? Otra vez es una pregunta que es demasiado general. No establece cuáles serían las implicaciones de responder a esa pregunta. ¿Para qué la estoy haciendo? ¿Qué estoy persiguiendo? Una alternativa, ¿cuál sería? Bueno, ¿cuál es el efecto del nivel educativo en los empresarios, propietarios de empresas reconocidas como innovadoras y exitosas? Ahora, tengo que definir qué es innovador, tengo que definir qué es exitoso. Ese me da un nivel de reconocimiento de la empresa. Y entonces, esos empresarios que son propietarios, quiero saber quiénes son y quiero poder hacer un análisis de si el nivel educativo tiene un impacto o no tiene un impacto, o en qué medida tiene un impacto. Entonces, este tipo de pregunta ya me dio una mayor especificidad sobre el problema. Un ejemplo más.
¿Cuáles son los niveles de escolaridad de los colaboradores de las MIPYMES, micro y pequeñas empresas en la zona urbana de Tegucigalpa que han recibido financiamiento gubernamental? Otra vez, muy general, muy específica. ¿Qué tipo de financiamiento? ¿Hay alguna categoría de financiamiento que se está refiriendo? Y otra vez, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué se refiere al promedio? ¿Por qué es más fácil? ¿O qué interesa en el promedio? ¿Por qué no se refiere a niveles de salario? ¿El comercio informal tiene un efecto sobre la creación de MIPYMES? Estaba mirando una nota en el periódico local y daba datos sobre las empresas, tanto grandes, pequeñas, medianas, empresas micro, y bueno, esa fue una página, ¿no? Daba el artículo, describía cuántas eran, dónde estaban, qué sé. Y luego me llamó mucho la atención otro artículo en el que hablaba de la recaudación fiscal, que decía, este año van a declarar por primera vez 12,000 pequeños empresarios. El dato que me impactó fue que 12,000, y cuando vi el otro artículo hablaba de 25,000 pequeños empresarios. Entonces la primera pregunta que surge es, ¿qué pasó? O sea, ¿la mitad de los microempresarios nacieron en el último año? Esa es una pregunta. La otra es, ¿cuántas empresas dejaron de funcionar? ¿Por qué dejaron de funcionar? ¿Que no hay un método infalible para crear una empresa y que la empresa tenga éxito? ¿Administradores? ¿No hay una fórmula para crear una empresa que tenga éxito? No hay, ¿verdad? Hay procedimientos que me dicen, oye, lo puedes hacer así o lo puedes hacer de esta manera, pero al final de cuentas el riesgo está ahí latente de que la empresa no tenga éxito. No hay un camino claro. Pero sí me impactó mucho ese dato de 12,000 nuevos cuando están registrando por el otro lado 25,000. Son demasiados. Ahí probablemente hay un problema que investigar y que pueda llevar a un problema de investigación. Probablemente. Lo pongo ahí nada más de haber leído ese par de cosas. Otra cosa que leí en el periódico y me llamó la atención, de una chica que trabaja en una empresa logística y que tuvo una idea. La idea fue esta, que empezaron a llamar la atención productos de origen mexicano y en particular una bebida. El artículo dice que todo el mundo lo toma. No es cierto, no todo el mundo la toma. Hablan de una bebida que se llama una chamoyada en México. Entonces esta chica aprendió a cómo hacerlo y ya tiene un negocio. Está en un hotel, rentó un local. Se llama la Catra Chamoyada, algo así. Que no es otra cosa sino una bebida, es un hielo que tiene una salsa picante, que jamás he tomado, debo de decirles, ¿no? Y no es, pero bueno, ahí surgió una pregunta, me surgió la pregunta, bueno, ¿dónde hizo el estudio de viabilidad de esa empresa? Dicen que está teniendo éxito. Entonces, ¿quiere decir que hay empresas que sin planeación tienen éxito? Es pregunta. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esas situaciones? Si miro hacia atrás, si no tiene planeación, ¿por qué tuvo éxito? Habría que estudiar eso también. ¿De acuerdo? Me dice la persona la circunstancia. Han tenido éxito, por ejemplo, señores que empezaron, yo tengo el caso de un señor que empezó vendiendo tabletas, ¿va? Y se ganó la lotería en una ocasión, ¿verdad? Y con ese dinero empezó a trabajar él en una ferretería y otras cosas, y él desarrolló un capital enorme, ¿va? Claro, se equivocó, ¿va? Porque a veces por falta de conocimiento hacía inversiones que no debió haber hecho, ¿va? Entonces ahí es donde viene el contraste, pero más sin embargo tenía un buen nivel de crecimiento económico su empresa, ¿va? Y él no era estudiado, apenas hizo 3er grado.
pero tuvo éxito económico. Sin embargo, pues habemos estudiado que no tenemos el mismo éxito. Entonces, ahí es donde está la discrepancia, que no se sabe cuál es la verdadera razón, ¿va? De eso. Así es, los negocios son muy complicados. Lo puedo decir por experiencia propia. Mi desarrollo fue más, trabajé en empresas privadas en una primera etapa, trabajo desde los 17 años. La única forma de que yo pudiera estudiar era trabajando, entonces yo trabajaba y estudiaba, así es como hice la licenciatura. Y bueno, tuve la fortuna, mirando hacia atrás, digo, tuve la fortuna, la gran fortuna, de que yo empecé a trabajar con computadoras a esa edad. Estamos hablando de los años 70, cuando el desarrollo de la computadora, bueno, esas cosas que tienes ahí en el escritorio, los que traemos aquí, estas computadoras ni siquiera las soñábamos, ¿no? Era muy diferente el mundo en ese tiempo. Y pues de alguna manera tuve una ventaja competitiva al aprender de eso tan pronto. O sea, no me sorprenden muchas de las cosas que hay porque ya las había visto o previsto cuando hice parte de mi trabajo en investigación en esa área. Pero bueno, eventualmente en los años finales de la década de los 80 desarrollamos un sistema que hoy también es algo normal, todo el hipertexto que tenemos en Internet. En ese tiempo no había Internet, no se había inventado. Internet se inventó o se desarrolló en 1993 en los institutos de investigación atómica en Francia. Entonces, bueno, con ese producto nosotros dijimos, con esto vamos a conquistar el mundo, y nos lanzamos a hacer una empresa. Dos compañeros y yo, 3 en total, nos asociamos e iniciamos con la empresa y dijimos, pues seguro que triunfamos, este producto es fantástico. Pero no nos fue muy bien. Nos fue bien en términos de que sobrevivimos, sacamos la empresa adelante, pero eventualmente alguien con una mentalidad de negocios, nosotros éramos tecnólogos, yo era más tecnólogo en esa época, pues nosotros queríamos un producto que tecnológicamente fuera de vanguardia. Pero no es eso lo que busca muchas veces el consumidor. El consumidor busca algo que le resuelva una situación particular en lo cotidiano. Y para eso no siempre se necesita lo último en tecnología. No siempre se necesita lo último en tecnología. En muchos casos hoy tenemos más tecnología de la que necesitamos. En los teléfonos celulares hay más cosas de las que necesitas. Mucho más de las que necesitas. No se diga en la computadora, tienes más de lo que necesitas. Me voy a un ejemplo concreto. Word. Word, que es un programa que fue desarrollado mediados de la década de 1980, 1985, algo así, las primeras versiones. La versión de 1990 y tantos, el Word 2.0, tenía aproximadamente 300 comandos. Fíjense, le estoy hablando de hace más de 25 años. 300 comandos. ¿Cuántos comandos saben hoy de Word? No creo que más de 50. ¿Sí? O sea, tenemos más de lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, mi visión como tecnólogo era tener un producto muy sofisticado. Pero yo perdimos de vista en esa empresa la visión del consumidor, la visión del mercado. No estábamos formados para esa parte nosotros. Nosotros éramos desarrolladores de software, nosotros éramos inventores de alguna manera. Entonces, cuando llegamos a ese otro mundo, fue muy difícil. Y hubo fracasos severos y hubo tiempos muy complicados, y eventualmente también aprendimos que para los negocios se requieren otras habilidades. Y ahí fue donde empecé también una transformación personal para mirar hacia los negocios de otra manera, y en particular para los negocios de base tecnológica. Entonces, ahí es donde he dedicado también parte de mis esfuerzos a la gestión de empresas de base tecnológica. Y he tratado de llevar a varios administradores, no he tenido mucho éxito, porque en particular los administradores con los que he tenido oportunidad de trabajar están más interesados en administración en las empresas. Pero los que he podido hacer que migren a administración de la tecnología están muy bien. Algunos de ellos ni siquiera están en México, ¿sí? Porque han podido ir hacia otro proceso y ser
más bien como el asesor del tecnólogo para poder llevar el producto al mercado y llevar las etapas de comercialización y desarrollo industrial. Entonces esa parte también es importante, también es un área de oportunidad y también es un área que requiere de investigadores. Esa parte también requiere de atención. Vamos sobre regresemos sobre este problema, que ya me desvié. El ejemplo es cuáles son los niveles de escolaridad de los colaboradores de MIPYMES. Y bueno, ya la criticamos. Veamos una alternativa. Está mejor que la anterior, ¿verdad? Hay mejoras. Todavía podríamos mejorarla, pero eso es mejor que lo anterior. Ahora ya está hablándonos de niveles de escolaridad de colaboradores en una zona urbana. Ya existe la posibilidad de obtener datos del gobierno, ya podemos aportar información sobre el impacto económico. Si nos fijáramos en un programa en particular, ¿cuántas veces no hemos escuchado a los políticos decirnos, gracias al proyecto de apoyo, de financiamiento, tantos empleos se han creado? ¿Lo saben? ¿Realmente lo saben que el empresario progresó por ese apoyo? ¿O no será que el empresario tomó otra serie de decisiones que son los que realmente son la razón del éxito y no el apoyo que está dando? Muchos de los programas de apoyo gubernamental requieren de evaluación, requieren de especialistas que puedan analizar si los resultados del programa son los esperados, si los resultados son los que estaban buscando. ¿O no hay resultados colaterales? Esa sería la otra pregunta. Un ejemplo de un caso. Hace unos años se implementó en México, bueno, todos los gobiernos están preocupados y ocupados por resolver problemas de pobreza o atenderlo, o al menos de allegar recursos, como el programa aquí creo que se llama 10,000, algo así, el programa de Bono 10,000, ¿verdad? Que es una transferencia económica que se hace. Bueno, la pregunta es, ¿en qué ayuda y cómo habilita a las personas? Desde ciertas perspectivas podría alguien decir, no, es una trampa. Desde otras perspectivas diría uno, eso no resuelve el problema. Desde otras perspectivas la gente dice, bueno, al menos tengo esto, con esto puedo comer, hoy, mañana no sé, pero bueno, en fin. Bueno, el bono 10,000 en algunos sectores lo utilizan, o sea, ya no quieren laborar. Habría que hacer un buen análisis sobre qué ha sido el beneficio, sobre esas ayudas que da el gobierno. En México uno de los programas que salió hace algunos años, a mí me llamó la atención porque se llamaba el programa Piso Firme. Entonces, Piso Firme. Me llamó la atención y empecé a ver de qué se trataba. Se trataba de que iban a zonas rurales, identificaban viviendas que tuvieran piso de tierra y entonces les ponían piso de concreto, piso de cemento. Yo me pregunté, bueno, ¿y eso para qué, no? Si una persona tiene problemas con la comida, problemas de salud, problemas de trabajo, ¿de qué le sirve tener el piso firme en su casa, no? Entonces me puse a indagar más sobre el programa, a ver de qué se trataba y cómo lo estaban evaluando. Fue muy interesante. La verdad, lo que descubrí fue muy interesante para mí. Realmente el objetivo no era propiamente poner el piso firme. Esa era la solución. El problema era las enfermedades gastrointestinales en aquellas habitaciones donde había piso de tierra. O sea, el índice de enfermedades gastrointestinales era muy alto. Atenderlos era muy caro. Llevar medicina era muy caro. Llevar médico, a veces el médico llegaba tarde cuando aquello ya había provocado la deshidratación y la muerte en caso de niños, en caso de adultos mayores. Entonces, el camino fue piso firme. Poner piso firme tuvo una incidencia, un costo menor, si no mal recuerdo, hablaban de que era menos del 50% del costo de medicinas y médico contra poner piso firme, y el índice de enfermedades gastrointestinales se abatió llegó a una tercera parte de lo que originalmente era al principio.
Es un programa interesante en ese sentido, porque a veces las soluciones no llegan directas, llegan por otra vía. ¿De acuerdo? Bueno, creo que con esta, si no mal recuerdo, sí, casi con esta terminamos, para ir a un receso. Este sería el consejo del día. Ok, vamos a tomar un receso, no sé los virtuales, pero los presenciales, yo ya veo algunos ojos cansados, entonces vamos a tomar un receso, digamos, reiniciamos a las 7:30. Gracias. Sí. Gracias. Perfecto, doctor, 7:30.